Saludos, mis pollitos. El día de hoy entenderemos un poco más sobre la lógica de trabajo con las capas en Photoshop. Así que vámonos. Muy bien, para comenzar, como siempre, abriremos primero Photoshop. Lo que haremos es, en base a una fotografía, trabajar y optimizarla para que se pueda compartir por redes sociales. Es un simulacro de lo que nos podría mandar un cliente para que nosotros mejoremos y lo llevemos a las redes. Entonces, vamos a crear un nuevo documento apretando Control N o Comando N si estamos en una Mac. Si estamos pensando en que esto se comparta por redes sociales, tenemos que tener muy claro por cuál se hará. Pueden ser historias, que es un formato vertical, tamaño de portada, que es muy horizontal. Lo que nosotros haremos es trabajar con la medida de 1080 por 1080, que es un tamaño cuadrado estándar para Facebook, nos sirve para Instagram, nos sirve para compartir por WhatsApp y etcétera. Entonces, tamaño cuadrado, la resolución puede ser de 72 píxeles por pulgada, es la estándar para pantallas. Si nos hacemos a los finos y delicados, podríamos colocarle 120 y el modo de color será RGB porque esto es digital. Muy bien, el resto no nos interesa. Activamos por si acaso las mesas de trabajo y vámonos a crear. Muy bien, entonces partiremos, como les mencionaba, con una imagen que simula a una fotografía que nos podría llegar a compartir nuestro cliente. Entonces vamos a abrir. Estamos abriendo la imagen, no la estamos arrastrando al documento, porque primero vamos a tratar de editarla, modificarla y luego llevarla al post. Entonces tenemos una imagen que claramente no ha tenido luces de apoyo, no está con muchas opciones de mejora. ¿Cómo voy a mejorar esta imagen? Utilizando todas las herramientas de Photoshop. Primero y antes que nada, recordemos nuestro flujo de trabajo. No apliquemos modificaciones directamente sobre la capa original, porque eso es lo que llamamos edición destructiva, porque estaríamos perdiendo ese archivo que está con toda la información adentro, estaríamos sobreescribiendo. Entonces, las capas caracterizan precisamente por eso. Nos permite ir editando una acción sobre la otra, donde nosotros podemos escoger ocultar, mostrar alguna de esas capas. Involucramos esto a nuestro flujo de trabajo, siempre primero y partiendo de duplicar, aplicando Control J o Comando J en una Mac para tener la capa duplicada. Así el fondo será nuestro backup. Entonces, primero partimos buscando mejorar esta iluminación. Y para esto nos podemos valer de los ajustes de las capas. Puedes coger, por ejemplo, brillo o contraste, modificando. Lo ideal es no tener tanto brillo porque fíjense, el plato blanco nos da problemas, pero es ir moviendo y adecuando. Ahora, en el caso de los niveles, aquí sí se pone más complejo porque podemos editar, por ejemplo, las sombras, los medios tonos, para que quede lo mejor posible. Ahora, en cuanto a la exposición, pero si aún así estas ediciones no nos están convenciendo, ¿cuál es una gran opción para editar imágenes directamente? Ir a la opción de filtro, filtro de cámara RAW. El filtro de cámara RAW va a simular este filtro donde podemos editar la imagen como si se tratara de un documento tomado en calidad RAW o calidad NEF en una cámara profesional. Y tenemos muchas más opciones de edición, por ejemplo, la exposición, el contraste, las iluminaciones, y aquí es donde se pone más interesante, porque por ejemplo las iluminaciones yo puedo bajarlas para que el blanco del plato, por ejemplo, no sea tan fuerte y aclaramos los negros.
Les aumentamos un poco de contraste, podemos indicar que la temperatura sea más bien un poco más cálida. La intensidad del color sea mayor, sea menor, como consideremos que funcione mejor para nuestra imagen. Tenemos la opción de agregarle textura, por ejemplo. ¿Cómo creemos que se va a ver más sabroso este plato? ¿Cómo va a adecuarse más a las necesidades de nuestra empresa también? No nos olvidemos de eso. Tenemos la opción de editar por curva también. Aclararla, oscurecerla. Y aquí es mucha prueba y error. Tenemos que hacer la prueba para ver qué edición se aplicará mejor a nuestra imagen. Por ejemplo, aquí si yo quito todos los tonos rojos, pierde la salsa básicamente el plato. Lo mismo con los naranjas. ¿Ven? Se ha vuelto verde. Entonces tenemos que tener ahí mucho cuidado, mucho tino para no distorsionar la imagen. Podemos añadir un poco de enfoque, que se reduzca el ruido, que se reduzca el ruido de color. Y si yo considero que ya está ideal la imagen, le doy a aceptar. Ahora, por esto es importante guardar esa imagen de respaldo. Fíjense, si yo oculto esta capa, queda el fondo, la edición que he realizado. Y ahora estamos viendo que lo trabajado hace un minuto ya no satisface las necesidades que tengo, entonces puedo simplemente borrar. Entonces aquí ya tenemos una imagen que nos puede funcionar. Empezaremos a seleccionar y pulir algunos detalles, porque no vamos a utilizar una imagen que está con ligeras manchas o suciedades. Entonces aquí necesitamos ir puliendo ya sea con la herramienta de parche, ir trabajando en limpiar básicamente este plato. Por eso es muy importante planificar la foto. Si no planificamos, nos va a tocar en la edición hacer todos estos retoques. Si no usamos la herramienta de parche, podemos escoger la de pincel corrector o pincel corrector puntual. Ya saben, seleccionando el tamaño que necesitemos. Por ejemplo, aquí. Vemos que ahora está funcionando mejor para todas esas manchitas que perturban la vista. Perturban. Muy bien, entonces ahora nos llevamos el platito entero. Entonces podemos, si tenemos las últimas versiones de Photoshop, escoger directamente seleccionar sujeto. Y Photoshop hará lo posible para seleccionar. Si no, utilizamos nuestras herramientas de selección y procedemos a seleccionar. Justamente hemos escogido una imagen que se caracteriza por este plato cuadrado para que sea un poco más fácil esta selección. Una vez está realizada la selección, podemos ir a capa, nueva, vía copiar. ¿Y qué estaremos teniendo? Vamos a añadir un pequeño fondo para que se pueda ver ya nuestra imagen recortada con todos los elementos que nos interesan. Ahora, esta imagen que ya hemos recortado, podremos utilizarla como nosotros consideremos necesario. Podemos girarlo ligeramente para jugar con las líneas diagonales. Entonces, ahora nos tocará incluir lo que es el fondo. En este caso que ya está preparado, arrastramos, adecuamos el tamaño a lo que necesitemos y vamos moviendo, en este caso tapando esa tacita que no nos sirve. Ahora, surge una problemática. Estamos teniendo imágenes que no están cuadrando en el color. Vamos a hacer una edición muy sencilla para que se pueda uniformar un poco. Vamos a trabajar el equilibrio del color, pero ya hemos dicho que no debemos editar directamente sobre la imagen. Entonces, duplico esta capa. Este va a ser mi resguardo. Y sobre esta
trabajaremos el equilibrio del color. Entonces queremos que el amarillo no sea tan pronunciado y ahí ya estaría aplicándose. Podemos indicarle que aplique solo sobre la imagen que está aquí, apretando Alt y que vaya inmediatamente abajo. Pero además yo quiero trabajar un equilibrio de color todavía más pronunciado. Voy a ocultar esta vista y ahora lo que yo quiero es trabajar un equilibrio del color todavía más pronunciado. Este equilibrio del color voy a hacer que el pan deje de estar con ese tono naranja. Vamos a tratar de que se vuelva más blanco. Entonces empiezo a jugar con este equilibrio del color. Ahora lo que vamos a hacer es editar solamente el pancito, pero ¿cómo lo hago? Yendo a mi panel de ajustes, pero ahora voy a jugar con lo que es el tono y saturación. Pero inmediatamente aquí al lado vemos la opción de máscaras. Entonces la máscara de capa es lo que va a hacer es trabajar dentro de esta capa una máscara. Podemos decir que lo va a encerrar. Toda edición que hagamos se encerrará. Para entender un poco mejor, vamos a primero editar y que se vea en toda la imagen. ¿No? Es la saturación de que el pancito ahora va a ser más blanquito. Por ejemplo, ahí ya. Ahora, ¿cómo trabajo para que todo esté aplicado solamente en el pancito mediante esta máscara de capa, sin tener que seleccionar y editar encima? Cuando trabajamos máscaras de capa, sale este recuadro blanco. Este recuadro es lo que será la máscara. ¿Y cómo lo vamos trabajando? Aquí hay que entender algo muy importante, es pintar o blanco o negro. Ahora todo está blanco. Si aprieto G y pinto toda esta máscara de negro, se aplicará en absolutamente todo. Todo lo que esté en blanco se aplicará. Todo lo que esté en negro no se aplicará. Y fíjense cómo voy pintando. Estoy con el color negro encima. Entonces, toda área que esté pintada de blanco dentro de la máscara de capa, se aplicará la edición. Entonces, si yo tengo un área en la que no quiero que se aplique, la pinto de negro. Entonces, ahora lo que tocará es, por ejemplo, que está con el fondo negro, ir pintando de blanco toda el área que yo quiera se mantenga con la edición que acabamos de crear. Y nos ayuda bastante porque si tenemos alguna sección en la que, por ejemplo, se me pasó, como aquí ahora mismo, se fue por ahí, simplemente invierto el color y lo corrijo. Por eso las máscaras de capa son muy versátiles, porque nos permite trabajar con esta lógica de pintado encima para que se aplique o no se aplique la respectiva edición. Es una herramienta muy versátil que si bien puede requerir un poco de paciencia para aplicarlo, no es de alta complejidad. Entonces aquí yo ya tendría mi pancito blanco, un poco básico, pero ya más funcional. ¿Dónde no se está aplicando muy bien? En el borde del pan. No hemos visto que esta edición del equilibrio de color es muy saturada. Y aquí es donde nuevamente tenemos esta ventaja de la máscara de capa, porque yo puedo escoger otro pincel más suave, decirle que tenga menos opacidad y pintar el bordecito para que aplique bien, sí, la máscara de capa, pero mucho más suave. Entonces aquí es mucha lógica en cuanto a el uso de las opacidades, el uso de los pinceles, para que podamos sacarle un provecho a las máscaras de capa. Por ejemplo, aquí ya estaría
muy básica esta edición, ya tenemos nuestro pancito mucho más blanco. Entonces podemos ocultar y mostrar para ver que, efectivamente ya está más blanco ese pancito. Lo que nos corresponde ahora es trabajar la sombra o la respectiva sombra de este elemento de este plato. Pues puedo ir a mi panel de efectos o puedo ir a mi sección de estilo de capa y decirle sombra paralela. Recordemos que la sombra paralela es de mucho cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Tratemos de que sean lo más natural posible. Entonces indico desde dónde viene la luz. Fíjense, aquí está ya aplicando el tamaño que quiero que tenga. Recordemos que tenemos que tratar de que sea lo más natural posible. Ahí puede que ya funcione. Pero quiero oscurecer esta parte de esta máscara. Quiero oscurecer esta parte del fondo. Puedo hacerlo también mediante las máscaras de capa. Vuelvo a los ajustes y vamos a trabajar los niveles. Vamos a oscurecer, por ejemplo, ahí, está muy bien. Y con la misma lógica, pintar para que se aplique como yo quiera. Por ejemplo, en esta parte me interesa que esté muy oscurito. Y aquí no tanto porque se ve medio falso. Entonces voy pintando suavemente para uniformar el efecto. Ahora creo que ya puede estar funcionando tal cual y suficiente. Antes, después. De esta forma vamos ordenando nuestras capas. Pero aquí necesitamos aún ordenar, porque tenemos lo que es un fondo. Hago doble clic para darle el nombre correspondiente. Y puedo ir más allá, puedo agrupar seleccionando estas capas respectivas y darle también el nombre. Fondo, aquí que sea plato, y así ya tenemos nuestras capas mucho más ordenadas, especialmente para cuando venga el tema de texto. Si tenemos mucho texto, se nos puede perder y rompe nuestro flujo de trabajo. Seleccionamos nuestra tipografía, la que vaya acorde a nuestra empresa. Vamos seleccionando cualquiera que tengamos disponible. No es necesario descargar la misma que yo estoy utilizando. Y estamos aquí ya contentos. Entonces vamos a darle un poco también de sombra paralela para que resalte ese texto. Pero ojo, la sombra paralela debe ser muy sutil, ¿no? Fíjense cómo vamos reduciendo ese tamaño, esa extensión, solo para que nos dé un poco más de profundidad al texto. Entonces vamos a agrandar un poco nuestro texto y ya tenemos una pieza muy básica, pero mucho más funcional que la que hubiera utilizado nuestro cliente, ¿no? De esta imagen tomada con el celular a tener un resultado más atractivo. Ese es el poder del software, pero no nos olvidemos que la planificación, la ejecución, la idea será siempre lo que valdrá más. Así que empieza a dominar esta herramienta que es Photoshop para que todas tus ideas se hagan realidad. Gracias y sígueme para más contenido.